Bien, pues son las 2 de la tarde. Estamos ya aquí. Bien, ¿cómo están, Arnoldo Cuellar? Buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ingrid, qué gusto. Ingrid Urgelles. Buenas tardes, Ingrid. Hola Julio, hola Arnoldo, un gusto estar aquí con ustedes hoy. Gracias, al contrario, gracias. Estamos en espera de que llegue en un momentito más nuestro compañero Temoris Greco, pero vamos empezando porque son las 2 de la tarde en punto, 2 de la tarde en punto. Y bueno, Arnoldo Cuellar, vamos con el tema que está calientito en estos momentos, lo que está con mayor atención, que es esta encuesta de Reforma que marca una ventaja de 24 puntos de Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez, una popularidad del presidente López Obrador que sube a 73%, una serie de consideraciones que, bueno, se puede estar a favor o en contra de lo que ahí se dice, se pueden apreciar o menospreciar a las encuestas de opinión, pero el hecho de que sea publicado en el diario Reforma, de corte empresarial, el favorito de la derecha, pues es algo que les ha causado escozor, irritación a estos segmentos de seguidores de Xóchitl Gálvez. ¿Cómo ves el tema y qué opinas, Arnoldo, por favor? Bueno, pues ahora sí que el medio es el mensaje, porque las encuestas no han cambiado mucho de los otros medios que pueden, o de las otras encuestadoras, que pueden resultar más cuestionables por parte de los partidarios de la alianza en torno a Xóchitl Gálvez, pero que lo diga ahora Reforma, que no se distancia mucho, pues sí, definitivamente debe estar provocando una desmoralización ahí al interior. Pero bueno, más allá de esto que resulta anecdótico, o sea, anecdótico resulta la reacción digo, tanto el festejo de los partidarios de Claudia Sheinbaum, que si mañana el Reforma les cambia la jugada, pues tendrán que de todas maneras tragarse el hecho de que hoy salieron a favor. Digo, es una encuesta más, no tendríamos que darle mayor relevancia, pero me gustaría analizar el tema de por qué no están funcionando las campañas muy articuladas, muy bien soportadas financieramente, primero para desgastar la imagen de Andrés Manuel López Obrador, y en segundo lugar para que eso afecte a la candidata de la continuidad de la Cuarta Transformación. Y me encuentro una explicación, y no es propaganda, definitivamente, de veras que no piensen mal, en un texto que publicamos en PopLab hace el día de ayer, de una politóloga argentina, Janina Welp, entrevistada por la periodista colombiana Catalina Lobo, que explica muy bien cómo los populismos engloba a Andrés Manuel López Obrador en uno de ellos, aunque lo distingue, lo cual me parece muy relevante de otro tipo de populismos, diferentes historias en cada país de América Latina, pero que habla de que el mayor combustible de la popularidad que están teniendo estos liderazgos unipersonales, en algunos casos más mesiánicos, no radica tanto en el mensaje que ellos han construido, sino en el desprestigio de las estructuras políticas que se hundieron, fracasaron entre el elitismo, la corrupción, la falta de solución a los problemas de las sociedades a las que pretendían deberse, su engolosinamiento nada más en el tema de las transmisiones de poder entre fuerzas políticas que no diferían mucho en sus soluciones. Esto no quiere decir que los liderazgos, llamémosle un poco carismáticos o mesiánicos, puedan tener esas soluciones, pero por lo menos tienen el beneficio de la duda que se extiende más allá de la vida de sus gobiernos, ¿no? Como parece ser en este caso. Entonces, lo que no está revisando la alianza que construyó Claudia X González es que sus mayores lastres están en quienes le dieron la oportunidad de construir la candidatura de Xóchitl Gálvez, que son precisamente los tres partidos políticos en los que se soporta, y que no es creíble ningún planteamiento de que ahí pueda haber una solución, incluso no a los planteamientos ideológicos de fondo del cambio que pretende López Obrador y que no ha logrado, sino incluso a las cuestiones, digamos, coyunturales donde está fallando ese gobierno, ¿no? Entonces, pues estamos ante un juego que está ya muy decidido de antemano, porque la gente sencillamente no está creyendo ahí que haya ninguna propuesta de mejorar lo que ellos mismos descompusieron, y eso le da una segunda oportunidad a esta formación política aún emergente, aún sin consolidar, llamada 4T, Morena, etcétera, sí, la cual de todas maneras no habríamos que, digamos, subsidiarle o perdonarle los problemas que está teniendo para
lo principal, que sería atender esa problemática, ¿no? Bien, Arnoldo, gracias. Bienvenido, Temoris Greco. Hola, perdón por la demora, es que me revisaron la mochila al entrar, entonces Fue Arturo. Arturo pidió que llegaras tarde para que se mantuviera la tradición. Así es. Hola Ingrid, qué gusto, Julio, Arnoldo. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido, gracias, Temoris. Ingrid, ¿qué opinas de este tema, de esta encuesta publicada en Reforma? Insisto, no porque el sistema en sí de las encuestas en México merezca demasiada consideración, pero sí el hecho de que sea publicado en el diario favorito de la derecha. Recordemos que quien fue su director editorial, Juan Pardinas, está ahora en la campaña de la propia Xóchitl Gálvez. En fin, ¿qué opinas de este hecho, Ingrid? Claro, en el fondo que sea nota esto hoy, porque encuestas ha habido y hasta el momento muchas, digamos, de distinta índole y más o menos todas coinciden en los números. Pero la razón de que esto sea en este momento un tema es que precisamente es el medio donde está la encuesta. Y eso lo hace bastante interesante porque de alguna manera es un poco difícil para la oposición defender su postura, esta postura que traen hace varios meses, desde que todo empezó, de que en realidad ellos van ganando, una cosa que uno no se explica bien qué números están viendo, porque la verdad es que es bien difícil que ellos afirmen eso, pero esta idea como de que ellos sí tienen una opción frente a Claudia Sheinbaum, y que Reforma lo publique y que la distancia sea tan, digamos, grande, porque recordemos que en la encuesta aparece Claudia Sheinbaum con un 58% en comparación con Xochitl, que trae un 34%. O sea, es una amplia, digamos, diferencia entre una y otra, ni hablar de Álvarez Maínez, porque como bien decía el encabezado de Reforma, en caída libre va MC desde que Samuel ya no es el candidato. Pero lo que hace interesante el asunto es precisamente lo difícil que es negar esta situación cuando son tus propios medios de comunicación los que lo están, digamos, poniendo ahí, ¿no? Escuchaba yo a Ciro, ¿no? Que es un deleite un poco para nosotros verlos tan desesperados y enojados por este resultado y decir, pero ¿cómo es posible Reforma si ustedes son nuestros aliados? ¿Por qué ponen estos números? Y después me puse a escuchar la respuesta de Xochitl, porque bueno, ¿cuál es su postura, no? Y ella inmediatamente le da la vuelta y demerita la encuesta diciendo que hay un 47% de gente que no votó en esa encuesta y entonces la encuesta no tiene valor y entonces por lo tanto además hay mucha gente que no ha decidido su voto y que esta encuesta en realidad no es seria y no sería, digamos, como tan radical como lo estamos viendo nosotros. Ahora, es bien interesante porque efectivamente ella en esa réplica que da habla de que no tiene el apoyo que necesitaría, esto se lo dijo a Azucena Uresti en la mañana, dice que no tiene el apoyo que tendría que tener de parte de los partidos políticos. Y ahí uno se pregunta, bueno, pero como dice Arnoldo, ¿qué tan bueno es que aparezca con estos señores del PRI y del PAN atrás, si es que son partidos que están bastante deslegitimados y que no sé qué tanto la pueden ayudar? Pero ella habla de que le falta exhibición en medios, que le falta apoyo, o sea, dando una serie de justificaciones y excusas para algo que es bastante innegable y uno se pregunta en qué postura estará la oposición de delirantes que piensan que realmente tienen una opción en esta encuesta, o sea, perdón, en esta próxima elección presidencial, porque la verdad es que los números no han variado mucho, la verdad, Julio, desde el principio hasta ahora más o menos la distancia se ha mantenido, entonces la verdad es que raro sería que pareciera una encuesta que fuese, digamos, al revés. Sí, así es. Ingrid, gracias. Temoris Greco, ¿qué sucede aquí poniéndonos seguidores de McLuhan? Aquí el medio es el mensaje, el asunto es Reforma, que es quien está publicando esto, Temoris. Sí, mira, ve el dato de aprobación presidencial. Hoy el periódico El Economista, que publica las encuestas de consulta Mitofsky, ellos hacen un tracking poll, una encuesta diaria sobre qué es lo que está pasando con la aprobación presidencial de López Obrador. Y yo pues la vengo siguiendo hace mucho tiempo y siempre veía que oscilaba en esa encuesta entre el 56% como piso y un 64% como techo. Desde hace unas semanas viene abajo, viene casi ya llegando al 54%, que es un número, un puntaje que no había alcanzado, que no había bajado tanto en todo el sexenio.
Y al mismo tiempo Reforma pone un salto tremendo, un salto al 74%. Esto es bastante alucinante porque son niveles que no observaba López Obrador desde el principio del sexenio. El principio del sexenio, su triunfo, pues naturalmente lo catapultó. De pronto el desgaste natural del ejercicio del poder y también mientras te alejas ese momento mágico de la victoria, pues es normal que vayan cayendo estos números y se asentó alrededor del 74, 66%, que sigue siendo muy alto. Y de pronto vuelve a subir, lo cual nos hace pensar pues que la campaña sucia que contra él no ha funcionado. Y en cambio, The Economist indica lo contrario. O sea, ¿quién está equivocado aquí? O Reforma, que muestra un salto sorprendente, súbito, abrupto, o Mitofsky, que desde hace semanas está insistiendo en que va a la baja. El promedio de encuestas que hace Polls.mx no indica ni que Reforma esté bien, ni que Mitofsky esté bien, porque mantiene una estabilidad alrededor del 73%. Dado, efectivamente, el medio es el mensaje, dado que Reforma es cualquier cosa menos obradorista, pues uno se inclina a pensar que no le harían favores a Andrés Manuel. Y sí te puedes imaginar que el economista, que tampoco es obradorista, probablemente tendría un interés en mostrar una tendencia a la baja que eventualmente pudiera traducirse en un incremento de favores o de apoyo para la candidata opositora. Entonces, eso sería por ahí. Pero sí es una cosa muy interesante. Lo otro es el dato sobre el Congreso. En el Congreso, por un lado, los partiditos rémora, esos que se han dedicado pues, a sangrarnos a los contribuyentes, como es el PT, como es el Verde y es el PRD, pues parece que en esta encuesta están por encima de lo que el promedio de las encuestas les dan. En el promedio de las encuestas están entre 1 y 2% cada uno y se anticipa pues la pérdida de su registro. En este caso, Reforma los pone en 4 y 6%, con lo cual no solamente salvan el registro, sino que pueden ser determinantes para algo que viene. La suma del PT y del Verde con Morena indica que puede llegar a un 56%. Y dados las características de la distribución de asientos que tienen nuestro sistema político y también la estrategia que están haciendo para en algunos lugares tratar de maximizar los réditos, hace pensar que no es tan difícil que puedan llegar al objetivo de alcanzar una mayoría calificada, de convertir ese 56%, quizá un poquito más, en al menos 66.67% de los escaños para lograr tener esa mayoría calificada y posiblemente alcanzar el plan C. Falta todavía para las elecciones, es una encuesta, no es la definitiva. Hay que decir que no está un poquito por arriba del promedio que muestran las demás encuestas, pero sí da motivos para que el campo obradorista, el campo de la 4T, sienta no solamente que está en ruta para ganar las elecciones presidenciales, sino posiblemente para conseguir aproximarse a esa mayoría calificada. Y también podemos pensar que aunque haya caído Movimiento Ciudadano, el 8% que le da Reforma, o 6%, 5 o 6% que alcanza en el promedio de encuestas, posiblemente podría darle lo suficiente para convertirse en el partido bisagra en el Congreso. O sea que si la 4T no alcanzara la mayoría calificada por sí misma, podría eventualmente negociar, si el Movimiento Ciudadano lo consigue, negociar para que esos legisladores de Movimiento Ciudadano le den el salto y lograr hacer que la aprobación de las iniciativas que están compuestas en el plan C. Bien, Temoris, gracias. Antes de ir a nuestra siguiente ronda de preguntas, déjenme compartir este video de lo que ha respondido
Claudia Sheinbaum sobre esta encuesta. Por favor. Sobre la encuesta, pues, ¿qué podemos decir sobre la encuesta? Pues que agradecemos a todos los que han depositado su confianza en nosotros, que no los vamos a defraudar y que este apoyo que estamos recibiendo tiene que ver primero con el trabajo que ha hecho el presidente. Reforma trae hoy 73, fíjense, en una de las épocas de mayor golpeteo al presidente, y el presidente subió en su popularidad. Trae 73% de apoyo en esa encuesta. Por otro lado, las propuestas que hemos hecho, porque yo hablo de continuar, consolidar y avanzar con la transformación. Bueno, pues ahí está esa postura de Claudia Sheinbaum. Déjenme leer nada más este mensaje que puso Álvarez Maínez en X, antes Twitter. Dice: omiten decir que su candidata no ha crecido nada en 7 meses, a pesar de que llevan 8 meses inflándola con una campaña millonaria ilegal. Hasta le mandaron a un exdirector del periódico como refuerzo. Si una candidata se está desfondando, es la de Reforma, porque México no quiere regresar al pasado, porque no es una alternativa para el país, por más que este diario quiera construir una realidad diferente. Se equivocaron en Nuevo León en 2021 y se están equivocando ahora. La elección será entre estancarnos o ir por un mejor futuro, y ganará el futuro. Arnoldo Cuellar, ¿cómo lo ves? ¿No suena un poquito casi como alineado con el discurso morenista? Y de ahí voy a preguntarte, Arnoldo, ¿MC estará jugando de veras como lo acusan Xóchitl y gente de la coalición, de la cardiocoalición de Corazón y Fuerza por México? ¿Estarán jugando al esquirolaje para apoyar finalmente a Morena y a Sheinbaum, Arnoldo? Pues no creo ni siquiera que haya tal plan articulado y maquiavélico. O sea, yo creo que este señor es como Chertoriski, pero sin palomitas, ¿no? O sea, están tratando de que de algún modo volteen y los vean para salir de ese agujero en que los ha colocado, pues, la gran disputa por la nación, que López Obrador, yo creo que ese sí, con un grado de cálculo político bastante maquiavélico, logró armar desde hace tiempo, o sea, un choque de trenes de tal manera que se midan fuerzas y que resulte, bueno, pues su plan B y muchas otras cosas que está planteando, ir a ganar legitimidad en una elección frente a todas las batallas que ha venido librando y que se han detenido por cuestiones de la arquitectura institucional que ha construido este país en estos años de transición política y que puede ser también muy deforme, ¿no? Muy de parches. Tampoco sabemos cuál es el planteamiento donde la 4T quiere llegar y transformar este país. Yo no dejo de tener un sentimiento de frustración porque la oposición se esté autodiluyendo. Yo creo que necesitamos ir a un sistema democrático, no sé si pueda ser bipartidista o lo que sea, pero donde haya opciones serias que debatan el futuro del país y que logren establecer políticas de alternancia. No veo nada más perjudicial que regresar a un monolitismo político. Incluso si, digo, no hay en política historias afortunadas de voces únicas, ¿no? Siempre hay desviaciones cuando esto pase, y ahora sí que, como digo, voy a citar a alguien que no va a ser muy bienvenido en esta mesa, pero decía Churchill que la democracia es el sistema político más defectuoso, pero todos los demás son peores. Entonces, creo que sí es histórica esta elección en muchos sentidos. Me gusta mucho la mesura con la que Sheinbaum toma el tema de la encuesta y ese planteamiento que se hace. ¿Qué decir? Digo, obviamente está contentísima, pero no quiere ir a resbalarse y entusiasmarse. Eso me parece bien. Digo, todo lo demás, entre las reacciones de Xóchitl y las reacciones de Álvarez Maínez, me habla de su desapego con las causas profundas que están lastrando al país en muchos temas, ¿no? Que ni siquiera logran conectar con los problemas que la 4T no ha resuelto y que son muchos y que quedan insuficientemente representados en el debate público, ¿no? Y eso afecta muchas cosas, afecta el hecho de que quienes planteemos que pueden mejorar muchas cosas, que hay áreas de oportunidad, seamos calificados de
de saboteadores, era muy buena intención política de quien hoy por hoy ostenta una hegemonía, ¿no? Y que eso no le ayuda a esa hegemonía a mejorar, ¿no? Dicho esto, yo no lamento que el PAN se diluya, creo que es un partido que se corrompió profundamente en el poder, que ni siquiera logró articularse para ser un sucedáneo del PRI, que no tuvo más futuro que 2 sexenios y en eso bastaron para echar a perder todo, y el priismo que debe definitivamente desaparecer, pero eso no nos debe condenar a que no haya la representación de otras voces distintas que pudiesen aportar, ¿no? Una cosa también lamentable es que toda esta sociedad civil que se articuló y surgió en estos años y que de alguna manera fue cooptada por el priismo, panismo, tampoco está encontrando formas de expresión política diferente y lo atribuye a una gran falta de imaginación. Y también están fracasando porque muchos de ellos están ahí detrás de Xóchitl asesorándola, ¿no? Entonces, pues vamos a tocar un piso donde tendremos que, y a ver si nos alcanza la vida, Julio, creo que Ingrid sí, y a lo mejor Temoris también, que todavía son jóvenes, a ver cómo se recompone un poco esto para tratar de oxigenar esta vida pública que sí se está, digamos, asfixiando mucho, ¿no? Baste ver lo que pasó en Morena con las candidaturas, no podemos de ninguna manera alegrarnos por sus métodos democráticos, ¿no? Bien, Arnoldo. Ingrid, por favor, entra al rescate de las nuevas generaciones y dinos qué es lo que puede suceder, qué esperar de verdad. Tanta descomposición política, no solo en México, y podemos extender la mirada a países de Latinoamérica y de otras partes del mundo, pero pues sí, tanta mezcolanza de candidatos saltando de un partido a otro, ideologías totalmente diluidas, oportunismo. ¿Qué esperar? Ingrid, ¿de veras cantamos el requiem para nuestras esperanzas, Arnoldo y yo, o todavía hay algo que esperar, Ingrid? Oigan, yo tampoco soy como la representante de las nuevas generaciones ni nada de eso, Pero sí, sí para está. nada, Ajá. pero no, yo creo que hay que mirarlo como quizás, a ver, parte de un proceso. Yo tengo una mirada bastante más optimista con respecto a lo que está ocurriendo en el país. Por supuesto que toda la cosa de la politiquería y el chapulineo que hemos observado no es algo de México, se da en todos los países porque claro que el poder atrae a individuos que solo les interesa de manera muy individual escalar en esa línea, ¿no? Sin embargo, yo siento que al menos acá en México, a diferencia de otros países de la región, y por eso quizás mi mirada es un poco más optimista, estamos con una oposición bastante derrotada en todos los aspectos, no solamente en términos numéricos, sino también desde sus discursos, desde lo que prometen, que básicamente prometen nada nuevo, lo que ya México ha vivido hasta ahora, y un pueblo que está cansado también de permanentemente entrar en este juego del PRI, del PAN, que nos ha llevado al nivel de descomposición país en el que estamos ahora. En ese sentido, Morena es algo nuevo. Yo no sé si se puede evaluar de manera muy categórica porque solamente llevamos un sexenio. No es mucho lo que se puede hacer en 6 años cuando tienes un país muy descompuesto con una desestructura social tan grande y con temas tan complejos como la violencia, el narco, etcétera. Pero siento que lo que se ha ido haciendo hasta ahora al menos va en una dirección que es bastante más positiva de lo que muchos países de Latinoamérica van. Y estoy pensando en Argentina o en tantos países, ¿no?, que están en este minuto con presidentes que lo están llevando realmente al precipicio. Y en este segundo bloque de Morena, que también es un poco diferente del primero, Claudia, tiene marcas que son distintas que López Obrador, y cuando hablemos, si es que hablamos del tema energético, ahí se ve inmediatamente que ella trae otras ideas. Quizás ese segundo tiempo va a haber que estar observándolo también con mucho cuidado para ver si efectivamente va hacia el mismo lugar donde originalmente se situó Morena o se desvía ya derechamente hacia otro lugar. Claro que es criticable, y ahí yo estoy con Arnoldo y contigo, Julio, el tema de todas estas candidaturas que se impusieron porque no hubo necesariamente un proceso democrático, y que son candidaturas de gente que viene de la derecha, ¿no? O sea, y que han tenido un pragmatismo terrible, Mario Delgado y la dirigencia de Morena, en el sentido de permitir que entre gente que, bueno, puede ganar, pero esa es la única condición, y eso es lo que uno se pregunta, bueno, pero tiene que haber alguna otra condición, además de solo poder ganar, al menos tener una ideología más o menos clara, ¿no? Sin embargo, siento que hay ciertos líderes ahí con los cuales uno pudiera avanzar. Claudia es uno de ellos. Clara, a mí me parece que tiene un liderazgo bastante más claro
clara, en la izquierda y lo que se quiere. Pero yo estaría observando, no sé si todavía uno pueda decir que este proyecto le fue mal, quizás hay que dar un poco más de tiempo, porque como les digo, solo llevamos 6 años, es muy poco lo que se puede hacer estructuralmente, y ahí habría que ver qué pasa, como decía Temoris, con el tema del plan C, porque si el Congreso va a ser nuevamente digamos, no va a estar a favor, no va a aprobar las leyes o va a hacer lo que hizo en la última parte del sexenio de López Obrador, que fue derechamente declararse como en contra, y eso no permite avanzar absolutamente nada, claro que va a ser mucho más dificultoso, pero yo pienso que sí, que tendríamos que darle un poco más de tiempo y que toda esta oposición que caiga, yo ahí no estoy con Arnoldo, a mí me parece muy bueno. Es bueno que se derrumbe el PRI, el PAN, porque sabemos que son partidos corruptos, que solo tienen mafias de poder ahí adentro y que tienen que romperse y reestructurarse. Y ahí hay que ver en qué se reestructuran, si logran reestructurarse de aquí al 2030, pero claramente los intereses que tienen ahora, uno no quisiera la alternancia en el poder con ellos. Y ahí yo con el tema de la alternancia también tendría cuidado, porque ahí está Argentina con la alternancia en el poder, en el desastre de Milei, entonces no sé si quisiéramos una alternancia con Alito o con cualquier otro señor del PAN o del PRI que nos lleve nuevamente o sea, que volvamos atrás en el fondo, ¿no? Bien, Ingrid, gracias. Temoris, nos falta una oposición eficaz y más congruente, más estructurada. No es necesaria esa oposición en estos momentos. La oposición hoy está brincando y está peleando, en todo caso, adentro del propio Morena. ¿Qué opinas, Temoris? Yo confío siempre en que las dinámicas sociales se crecen, se desarrollan, evolucionan con la dialéctica, ¿no? Con la contradicción, con el encuentro de posturas. Y también creo que cuando los grupos se instalan en una hegemonía de derecha o de izquierda, independientemente de lo que hagan, eventualmente se corrompen y terminan convirtiéndose en lo contrario de lo que querían hacer. Creo que la mejor manera que tiene un movimiento político o un partido político de convertirse en una herramienta eficaz de cambio es teniendo, o sea, llegar al poder y teniendo enfrente a una posición que es activa, que es asertiva y que es constructiva. Y que la presión, una presión inteligente, una presión constructiva de esa oposición le permite mantenerse despierto y desarrollándose. No tenemos esa oposición y lo que vemos es, o sea, es una cosa que hemos ya discutido ya en este programa en varias ocasiones, cuál va a ser el escenario de partidos que tendremos en el futuro cercano y qué será Morena entonces. Lo que estamos viendo es que Morena se está, o sea, con todas, a ver, ya la habíamos visto antes, pero todas estas candidaturas de gente corrupta, de gente que, bueno, pues quien quiera creer que solamente por decir que apoyan a la transformación ya se volvieron santos y puros, pues bueno, pues, o sea, pues que no crea que pasa eso con sus vecinos o con otros porque le van a tomar el pelo. Eso no es así. Morena va a llenar muchas posiciones legislativas y de cargos públicos con corruptos del viejo régimen. Ya lo ha hecho y lo está haciendo ahora de manera mucho más acentuada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, a todos nos preocupa que cuando Andrés Manuel se vaya, ya Andrés Manuel permitió que esto pasara, pero sobre todo todos estos demonios que han dejado entrar a la 4T, ¿cómo van a actuar cuando no esté ahí Andrés Manuel para ponerlos en orden? Esperamos que sí, Claudia Sheinbaum, que tenga la capacidad para, pues para someterlos, para impedir que formen corrientes políticas de sabotaje a su proyecto y de corrupción de su proyecto, pues esperamos que esto ocurra así.
Yo no sé si Alito o Marco Cortés estarán en condiciones, o Anaya, de formar una oposición exitosa en el futuro. No parece, han cometido un error tras otro, pero de ahí es donde puede efectivamente surgir una oposición, y vamos a ver si es una oposición que pueda contribuir a mejorar como oposición o eventualmente como alternancia en el poder, contribuir a hacer de esto un mejor país, o si por lo contrario, como hemos visto desde hace décadas ya, desde que el PRI fue perdiendo la hegemonía, si la alternancia solamente servirá para que los mismos poderes económicos y poderes fácticos mantengan el control del país con distintos colores de organizaciones políticas actuando como sus subordinados. Bien, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, pasando al tema de pues una batalla también importante. No es la central de lo presidencial, pero sí tiene tras de sí no solo la cuantía de votantes en la Ciudad de México, sino la historia de una continuidad bajo las siglas del PRD o de Morena de las opciones que ha presentado estos partidos en su momento a nombre de la izquierda electoral. El otro día leí, ayer o hoy, a Martí Batres, me parece, diciendo, no sé si fue él, diciendo que no era tal la continuidad de la izquierda en el poder, porque se había tenido una etapa, la de Miguel Ángel Mancera, que había sido distinta a lo que se buscaba. Bueno, pero finalmente las propuestas de la izquierda electoral son las que llegaron al poder. ¿Cómo ves esta batalla política en la Ciudad de México? Clara Brugada, Santiago Taboada principalmente, y el debate reciente que tuvieron. ¿Qué nos dices, Arnoldo? Bueno, y que conste que yo soy totalmente ajeno a la sensibilidad que se está viviendo en la Ciudad de México, que creo que ustedes, bueno, Julio, tú también, aunque tú tienes más conexiones, pero ahí deben estar pasando otras cosas, veo de repente las quejas de la propaganda y todo esto. Sin embargo, viendo las cosas a la distancia, yo creo que en medio de esta batalla que está tan bien marcada, tan bien polarizada, pues la Ciudad de México sí puede ser un lugar de atrincheramiento de las fuerzas de la derecha, del centro derecha, y que pueden dar una batalla complicada, ¿no? Hay que recordar que además la abultada diferencia que pudiera mantener estas encuestas en favor de Morena en lo presidencial pudieran provocar un efecto de desmovilización de cierto voto popular que se siente confiado en que Claudia Sheinbaum puede ganar la elección. O sea, ahí tendría que recurrir Morena, sus aliados, la izquierda en general, a un proceso de movilización del voto, pues al estilo que se conoce en México, ¿no? Que no es muy democrático, que digamos, que lo utilizan todos los partidos y que invierten grandes cantidades de recursos, lo cual también, pues aquí muchas veces lo hemos señalado, es algo que compromete mucho, porque luego esos recursos ni siquiera sabemos de dónde es su procedencia y bajo qué acuerdos llegan, ¿no? Pero creo que vistas todas las resistencias que se han planteado, las marchas en favor del INE, en favor de la Corte, la Ciudad de México es un lugar donde quienes son contrarios al movimiento de la Cuarta Transformación tienen una solidez real. Leía también yo el artículo de Viridiana Ríos en el sentido de una advertencia de todas las cosas que pueden estarse complicando en la Ciudad de México. No creo que el debate haya marcado una ruta en este sentido, creo que mantiene la cuestión como está, creo que los planteamientos no hicieron moverse mucho, independientemente de lo que se maneje en redes de quién ganó y quién perdió y los entusiasmos de cada uno de los partidarios de las opciones, pero sí pudiese ser un riesgo real de que ahí hubiese un gobierno de oposición a Claudia Sheinbaum en su momento. Y lo lamentable sería pues que lo encabece un personaje que a todas luces no tiene ninguna imaginación política, ninguna sensibilidad, ninguna claridad, que es un sujeto de la mafia panista que se ha apoderado de este partido desde la época de Anaya hasta ahora, que han hecho negocios con ella, que van a tener recursos, sin duda, y que seguramente se los pueden incluso escamotear a Xóchitl Gálvez, porque está ocurriendo otro fenómeno curioso, y no sé si en la Ciudad de México, pero yo ya lo detecté en 2 o 3 charlas que he tenido con candidatos en Guanajuato, donde ante el desplome de Xóchitl Gálvez cada vez aparece menos publicidad, porque los candidatos, por ejemplo, alcaldes en los municipios de Guanajuato que van por la alianza PRI-PAN,
consideran que puede dañarlos aparecer en un espectacular con Xochitl Gálvez, que el voto está muy definido a nivel general en favor de Sheinbaum y van a pelear el voto diferenciado. Incluso puede ser con la candidatura de la aspirante a gobernadora también de la Alianza PAN-PRI-PRD en Guanajuato, Olivia Denise García. Entonces, un poco el efecto que ha ocurrido en otros momentos, que le pasó, por ejemplo, a Madrazo, donde dicen, bueno, ya la presidencial está perdida, pero retengamos ciertos espacios, y puede provocar esto también, ¿no? En la Ciudad de México, pues yo creo que tienen una base social importante, o sea, Clara Brugada tiene que apretar el paso y tiene que trabajar con todos esos sectores a los que incluso el presidente López Obrador en algunas ocasiones ha atacado o ha criticado, ¿no? Bien, Arnoldo. Ingrid, ¿qué tanto la izquierda electoral en la Ciudad de México puede salir Me adelante? dijeron que yo nada más conozco el Covadonga. El Covadonga, y eso que ya no nos invita, el Temoris Greco, que es nuestro organizador, hacemos méritos y todo. Bueno, y ahí se habla de política y es un buen termómetro, ¿no? Sí, se habla. Lo bueno es que no se entiende nada por el ruido, que no deja de ser una alegoría de lo que es nuestro México, un ruidero, y no alcanzas a escuchar más que el que está a un ladito tuyo. Ingrid, ¿cómo ves este tema de la continuidad de la izquierda electoral en el poder en la Ciudad de México ante un segmento de la clase media, sobre todo, que impugna mucho en los terrenos de cultura, de educación, de ciencia, y que en esos ámbitos, incluso que antes votaron por opciones de izquierda, hoy hay en algunos de esos segmentos resentimiento o distanciamiento respecto a políticas de Morena? ¿Cómo vas viendo esa evolución, Ingrid? Sí, bueno, primero hay que decir que Temoris es aquí nuestro experto eje. en Covadonga. Sí, Eso es sí. como primera cosa, ¿ya? O sea, aquí el experto es Temoris, en Tú le términos dices, oye, Temori, nos vemos este viernes, él organiza Es todo, que está ahí de invita a antes. 40 Tú personas, llegas nomás. llegan 60, sí, no hay problema. Pero ya Te voy a queda el vender convocante. entradas. Sí, o comisión Tienes que cuando empezar a menos, Temori. cobrar. Sí. Tienes que Así, cobrar Temoris. Ya avisen, ¿no? sí, pues sí. Bueno, no, en realidad la Ciudad de México es un tema aparte del asunto federal, ¿no? Aquí lo que es cierto es que efectivamente Clara va un poquito adelante en las encuestas, pero no es una diferencia que permita estar con toda tranquilidad frente a Santiago Taboada, porque efectivamente los números están bastante pegados, ¿no? Y está toda esta problemática que bien decía Julio, que tiene que ver con el tema de lo que se llama clase media, que también yo creo que hay que definir y hay que empezar a pensar, bueno, ¿qué es exactamente esta clase media? ¿A quién corresponde? También está involucrado en toda esta clase media porque es una cosa bien heterogénea, mezcla mucha gente como, yo diría, un grupo muy desencantado de la 4T, que está un poco enojado porque ha perdido privilegios y entre ellos pienso en los académicos, artistas, gente como del mundo de las humanidades que está bastante desilusionada y son votos que no necesariamente van a ir a Taboada, pero probablemente no van a ir a Clara. Es decir, quizás aquí el riesgo es la abstención. Y en ese sentido, Clara hace en el debate, que bueno, ahí vimos cómo se pegaban entre Taboada y Clara y el otro señor de MC trataba como de instalarse al medio con sus palomitas, pero Clara intenta hacer un guiño a la clase media en el debate y habla de una ciudad de la clase media, que es algo que desde la izquierda uno no entiende bien, porque no es algo que como izquierdistas aspiremos a que todo el mundo sea de esta clase media, que es una cosa medio aspiracional, ¿no? Pero ella lo menciona, y lo menciona porque precisamente ahí está el tema, ¿no? Que tiene y que ha generado esta preocupación, que no era una preocupación cuando se trataba de Omar García Harfuch. Y recordemos que aquí estamos en esta situación precisamente porque el candidato original de Morena, que era Harfuch, que sí tenía una ventaja muy considerable respecto de cualquier otro potencial candidato, porque sí representaba a la derecha y sí representaba a estas clases medias, la tenía mucho más sencillo. En cambio, ahora con Clara, de alguna manera se ha puesto un poco más complejo. Ha habido apoyo de Morena, quizás falta algo de apoyo, y no me refiero a los espectaculares y a los carteles porque nos tienen, tú Arnoldo no lo has visto, pero la ciudad está realmente tapizada de basura electoral y dan ganas de salir a la calle y sacarla toda, porque sí es Taboada y Clara por todos los lados.
y eso no necesariamente va a generar una diferencia, ¿no? Aquí lo importante va a ser si es que Clara es capaz de hablarle a esas clases medias o a estos grupos desencantados para intentar traerlos a su reducto. Yo sé que la diferencia no es tan grande como las encuestas que han mostrado dicen ser. Al parecer, las encuestas internas de Morena proponen una diferencia bastante más acotada entre Taboada, porque además Clara ha tenido un techo, se ha quedado ahí y Taboada ha ido subiendo. Entonces sí, se pone un poco peligroso el asunto, y esto no tiene que ver con esta disputa que tuvimos hace unos días atrás, ¿cierto?, en el debate, porque uno pudiera decir, a ver, ¿quién gana un debate? En realidad no necesariamente arrastra los votos, y además también cómo evalúa uno quién gana un debate. Eso es algo bien difícil de lograr y es bien subjetivo, porque ganar en qué sentido, ¿no? Por supuesto que son posturas diferentes. Taboada llega con una postura bastante agresiva, ¿no? Muy contraria a la 4T. Él trata de capitalizar el descontento, en eso está, capitalizando el descontento y hablando de la línea 12, de todas las fallas que ha tenido Morena y la izquierda en general en la ciudad. Y Clara intenta posicionar temas que son propuestas, pero que no necesariamente le van a hacer sentido a estas clases medias. Entonces, ahí yo creo que efectivamente Julio ha dado en el clavo, donde ahí está, digamos, el tema que se va a disputar en estos próximos meses y ver cómo mover ese voto de estas personas que hasta el momento yo creo que están en una postura mucho más de abstención o no votación. Bien, Ingrid. Temoris Greco, esa clase media, que es un segmento ideológicamente volátil, muy susceptible de ser atemorizado por una condición de vulnerabilidad, de precariedad y de aspiracionismo que hace que quiera conservar lo que tiene y que cualquier movimiento que le parezca peligroso, pues reacciona de manera adversa. ¿Qué tanto, en un término pragmático, hubiera sido mejor que Morena presentara una candidatura como la de García Harfuch, que hubiera sido bien vista por los sectores de esas clases medias y de los sectores empresariales que definen muchas cosas en los medios de comunicación convencionales? ¿Qué tanto sacrificar ideología o expectativa o programa político por viabilidad electoral, Temoris? Pues yo te respondería como el queridísimo Juan Gabriel, pero qué necesidad. O sea, porque no hace falta ganar el voto de la clase media, solamente no hay que perderlo de calle como lo perdieron en 2021. En la sección, en el área de casillas donde yo voto, Morena ganó en su primera presentación electoral en 2015 y ganó en 2018, todavía mejor con Andrés Manuel, pero en 2021 le dieron una paliza de 5-1. Eso es porque realmente el presidente logró alienar a las clases medias con muchos de sus discursos en la mañanera contra las clases medias o contra ciertos sectores con los que las clases medias progresistas simpatizan, como el del arte, el de la cultura, los derechos humanos, las feministas, todos esos. Entonces yo más bien yo creo que lo que está haciendo Clara no es intentar ganar las clases medias, sino tratar de recuperar algunos de los sectores perdidos. Y esa puede ser una estrategia suficientemente buena. Mira, o sea, las encuestas, pues la verdad están muy favorables a Clara. Estaba viendo, el Economista también publicó hoy una encuesta en Ciudad de México y le da a Clara 15 puntos de ventaja con 54 contra 39. Me puse a ver si de nuevo, si esta encuesta de Mitofsky, el Economista, coincide con el promedio de encuestas y en realidad está debajo. El promedio de encuestas le da 19 puntos de ventaja a Clara y eso es un montón. 19 puntos. De acuerdo con el promedio de encuestas, Taboada tiene 37 puntos. Necesitaría convertir esos 37 en 47 para poder competirle a Clara. Me fui un poquito más al detalle a ver los promedios de encuestas de las alcaldías. Hay que recordar que en 2021 el Morena y sus aliados lograron ganar la mayoría en el Congreso de la Ciudad de México gracias a una mejor distribución territorial de sus activos políticos.
pero las alcaldías perdieron con 9 alcaldías que quedaron con la oposición y 7 alcaldías con la 4T. En este momento, de acuerdo con la promedio de encuestas, 3 alcaldías muy importantes, sobre todo 2, bueno, no, las 3 son muy importantes porque tienen muchísima población que estaban en manos de la oposición. En este momento parece que se van hacia Morena, que es Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Tlalpan. Cuauhtémoc, después de cómo los fue con Sandra Cuevas, pues es que tiene que pasar. Pero está bastante favorable a Morena en esas 3, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Tlalpan. Hay 2 que están muy peleadas, que son Iztacalco, que era de Morena, y ahora parece que se va por la oposición, y Magdalena Contreras, que es el fenómeno contrario, que estaba con la oposición y ahora parece que se va con Morena. Entonces eso está ahí, pero si queda con Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Tlalpan, o sea, si estas finalmente sí se decantan por Morena, Morena va a acabar con 10 alcaldías y la oposición con 6. Además, en Gustavo Amadero y en Iztapalapa, que son, estas 2 alcaldías concentran la tercera parte de la votación en la ciudad. Y la diferencia a favor de Clara es enorme. En Gustavo Amadero está 18 puntos arriba con 56 contra 38. Y en Iztapalapa está todavía más, está casi 30 puntos arriba, está 29 puntos arriba con 61 contra 32. Si este voto se moviliza, la victoria de Clara va a ser, o sea, no va a haber de otra. Yo no tengo tanto nerviosismo en cuanto a cuánto pueda crecer Taboada, siempre y cuando Clara pueda efectivamente movilizar a su voto, que no se quede en su casa el día de las elecciones. Pero las otras 3 que estaban con la oposición y podrían irse a Morena, que mencionaba, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Tlalpan, Sí. representan el 20% de la población de la ciudad. O sea, tenemos realmente condiciones en las que me parece que lo único que tiene que hacer Clara es sí reconstruir puentes, no aspirar a ganar el voto de la clase media, pero sí a competir bien en ese sector para obtener pues también una representación que le dé una mayoría cómoda en el Congreso. Bien, Temoris, gracias. Es las 2:47 p.m, ya estamos en el tramo final del programa. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre el tema que está también mucho en la discusión de las deudas de las empresas de Ricardo Salinas Pliego y la postura del presidente de la República en este tema? Arnoldo, por favor. Pues sí me preocupó lo que el presidente dijo de andarle buscando a la ley la manera de perdonarle, pues era casi un 30% de la deuda, ¿no? 6,000 millones de los 20,000, pues porque es su cuate o porque lo trató bien en las campañas o porque a la torre iba a su casa y le hacía entrevistas, porque deja mucho que desear con el trato igualitario que el presidente quiere dar a todos, que además este país necesita y merece, porque ¿por qué Salinas Pliego y no Slim, etcétera? O sea, todos coludos o todos rabones. El propio presidente dice que se sintió aliviado cuando no se lo aceptó, con la soberbia que le caracteriza, que seguramente quería un perdón total. Pero bueno, pues ya se fue el sexenio, no le han cobrado eso, ahora se enreda el tema con la Corte. Y Salinas Pliego en esta actitud, yo no sé si está tratando de construir un personaje tipo Berlusconi, que de repente la gente enloquece, hay que contar con eso, y querer lanzarse a una carrera política tomando en cuenta que tiene un medio de comunicación. Pues el presidente no ha tenido, por ejemplo, no ha echado mano de mecanismos que podrían operar, no deja de ser una concesión gubernamental, pero aquí también vemos cómo la Cuarta Transformación ha tenido funcionarios muy débiles en la Secretaría de Gobernación, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bueno, la propia Secretaría de la Función Pública, que no aparecen mucho, que no dan batallas, todas las batallas recaen en el presidente, las buenas y las malas. Digo, me parece que Salinas Pliego está haciendo una apuesta muy equivocada, tanto como los que compran bots para atacar la popularidad de AMLO, según ya vimos hoy en Reforma, al tratar de confrontarlo. Lo que veo es que ese resabio de amistad, de agradecimiento, de algún tipo de consideración, sigue vigente porque sigue actuando con mucha impunidad.
No tendría que haber llegado el tema del campo de golf a los niveles donde está ahora, donde parece una reacción del gobierno de la República frente a la confrontación. Era algo que tenía que haber ocurrido de otro modo, y quedará entre los saldos, como otros muchos saldos del gobierno de López Obrador, pues haberse mostrado demasiado complaciente con quien alguna vez simuló que tenía algún tipo de relación amistosa con él, y que sabemos que es un personaje que solo tiene intereses, ¿no? Claro. Arnoldo, gracias. Ingrid, no quisiera que cerráramos este programa sin pedirte tu opinión sobre los primeros 100 días de Javier Milei como presidente de Argentina. Leí un resumen que hizo una consultoría de asuntos económicos de Argentina, donde decía que de 14 indicadores económicos estaban muy mal comparados con lo que dejó el último momento el gobierno anterior y estos primeros 100 días. ¿Cómo va? ¿Cuál es el resumen de estos 100 días, Ingrid? Uy, mira, lo de Javier Milei es una cuestión que todos sabíamos que iba a empezar mal y iba a terminar peor, ¿no? El tipo fue elegido porque, según él, traía un proyecto, digamos, independiente de lo que él llamaba, no me acuerdo el nombre que usaba, las élites o la mafia o lo que sea, y finalmente terminó siendo uno más, ¿no? Es un títere de la oposición argentina, en confabulación con poderes económicos, que lo que están haciendo es desmantelar el país, un país que se había mantenido hasta ahora bastante como indemne de esta cosa del extractivismo mundial y el neoliberalismo. Ellos habían logrado mantener sus propias empresas estatales, muy poderosas, y en este minuto lo que estamos viendo es un proceso de desmantelación, o sea, desmantelamiento de todo el Estado y todos los derechos sociales que venían asegurados, etcétera. Y por supuesto que un muy mal manejo, además económico. Lo más preocupante, yo diría, Julio, obviamente la economía va hacia abajo y eso sabíamos que iba a ir así. Difícilmente Milei con sus políticas va a lograr revertir ese proceso inflacionario. Pero además lo preocupante es cómo están desmantelando cuestiones que son vitales. En este minuto hay una crisis muy grande en términos de la ciencia y la investigación, porque se está tratando el gobierno de Milei de destruir y hacer desaparecer el CONACYT, que es básicamente quien sostiene toda la base de investigación universitaria, digamos, que en Argentina es algo muy importante porque es de muy alto nivel. Y cómo en el fondo se están armando grupos civiles, diría yo, ¿no? Distintos grupos de la sociedad civil que tratan de resistir a estos cambios. No logró pasar esa ley brutal, pero sigue intentando, digamos, desmantelar. Y estos 100 días, como dices tú, han sido 100 días catastróficos para Argentina. Yo no creo que esto vaya a retornar a menos que se fuera Milei, pero no veo cómo pueda pasar algo así. Pero si esto continúa como sigue, probablemente vamos a ver aún más crisis económicas, probablemente va a haber también fuga de capitales intelectuales desde el país hacia otros países. En Chile estamos esperando a que lleguen los hermanos argentinos porque probablemente ahí en Argentina se van a ir desmantelando las estructuras que siempre tuvieron. Bien, Ingrid, gracias. Temoris Greco, estamos ya en la parte realmente final de este programa, así es que te pido, si eres tan amable, de darnos tu opinión respecto a el acto conmemorativo de la expropiación petrolera, tanto particularmente a mí me parece que tiene mensajes y significado la reunión en la que estuvieron el ingeniero Cárdenas y sus hijos con Claudia Sheinbaum. Reconciliación de este segmento de la izquierda luego de la larga distancia que mantuvieron López Obrador y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Cómo ves, Temoris? Bueno, Claudia Sheinbaum viene de ese grupo de estudiantes de la UNAM que formó el Consejo Estudiantil Universitario, que hicieron la huelga de 1986-87, que fueron al Congreso Universitario, que estuvieron pues, en buena parte tutelados por Adolfo Gili. Adolfo Gili fue muy cercano al ingeniero Cárdenas. El ingeniero Cárdenas tuvo grandes mítines en la UNAM, organizados por este grupo de estudiantes, ¿no? Los del CEU, que después se llamó el CEU histórico.
varios de ellos están ahora incorporados a la administración pública o a otros, al legislativo. Entonces, a mí me parece que Claudia Sheinbaum tenía una cercanía previa con el ingeniero Cárdenas y ahora pues es una reconciliación importante, una reconciliación simbólica. Hay que recordar que el ingeniero Cárdenas, a pesar de que fue candidato 3 veces a la presidencia, no tomó de buen grado el reemplazo que hizo Andrés Manuel López Obrador hace 24 años. Bueno, o después, o sea, cuando llegó a la jefatura de gobierno, Andrés Manuel hubiera querido seguir pues al frente del movimiento. Andrés Manuel lo empezó a reemplazar por un lado y por el otro lado sufrió el embate del grupo de los Chuchos, con lo cual llevó pues a la salida de Cuauhtémoc Cárdenas y de mucha más gente del PRD. Entonces, es una reconciliación simbólica, el momento es muy importante, es una manera también de que Claudia empiece a restablecer estos lazos, estos puentes, algunos rotos, otros lastimados, con sectores de la izquierda tradicional y espero que también con sectores de la izquierda progresista más moderna, que represente eso. Y también es importante porque Claudia Sheinbaum marcó el perfil que ella tiene con sus intereses en este momento, porque tanto lo que une a Cuauhtémoc Cárdenas con Andrés Manuel López Obrador es la defensa del petróleo, la defensa de Pemex. Pero eso ya va cada vez siendo más algo de otra época, de una época en la que efectivamente tenemos las esperanzas puestas en los hidrocarburos, en los combustibles fósiles, cuando pues eso es lo que está destruyendo al planeta. Y me parece muy, muy importante que Claudia Sheinbaum haya marcado que las energías renovables serán, bueno, pues que ella pondrá el acento y que incluso Pemex podría empezar a tener actividades en esas áreas. Es muy importante. Bien, Temoris, gracias. Nos quedan 2 minutitos para el postre de cada cual. Ya saben que aquí pueden ser postres dulces o amargos, lo que deseen. 2 minutitos, Arnoldo Cuellar, por favor. Tu micrófono, Arnoldo. Sí, gracias, Julio. Invitarlos a leer el reportaje que publicamos el día de hoy en PopLab, una investigación de Mónica Cervón en Aguascalientes sobre estos asuntos que ocurren en este país, de los que parecieran no tener mucha importancia, pero que son sumamente relevantes y parecen una biopsia a un cáncer en un punto específico, pues, de la geografía nacional, pero que puede estar extendido por todas partes. En un pequeño municipio, Asientos, en Aguascalientes, Real de Asientos, un pueblo minero, un pueblo mágico, un funcionario público se ha eternizado a lo largo de varias administraciones, a veces siendo alcalde, a veces siendo diputado, a veces siendo funcionario de la propia administración municipal, ha pasado por el PRI, por el PAN, por el PRD, por Morena, hoy es candidato a alcalde a la reelección por una alianza PRD-PAN, se llama José Manuel González Mota, y ha ideado una forma nada sofisticada, pero también absolutamente impune de extraer el presupuesto público mediante donaciones que se documentan y que aparecen en la cuenta pública, no es ningún secreto, que van a funcionarios del propio municipio y a personajes en el municipio que no son funcionarios, a empresas incluso, pero que en los últimos 3 años han ocupado prácticamente el presupuesto de un año de ese municipio, que es de 96 millones de pesos. Algo tendrá que ver que este personaje tiene como asesor en su actual administración al exgobernador de Aguascalientes, al panista Martín Orozco, que una de las mayores disposiciones de recursos de esta forma a través de donativos fue en el año de 2022, cuando hubo elecciones en el municipio, y que parece una forma pues de soportar campañas, pero también de llevarse dinero seguramente a la bolsa de los funcionarios, no todo sea de ir a las campañas, y los órganos fiscalizadores, el Congreso del Estado de Aguascalientes, ¿cómo se llama? No que era la Contaduría Mayor de Hacienda, ¿cuál es la Auditoría Superior? No dicen absolutamente nada. La defensa del personaje es, a mí nadie me ha dicho nada, mis cuentas públicas están aprobadas. Eso pasa en este pequeño municipio. Bien, Arnoldo, gracias. Ingrid, por favor, postrecito, 2 minutos, por favor.
Sí, solo un comentario respecto del tema de Salinas Pliego, porque yo a ese señor lo tengo ahí siempre en la mira. Ya que hablábamos de Milei, este es el tipo de personajes que yo he visto antes, porque en Chile tuvimos a Piñera, que era un empresario así millonario y que fue presidente en 2 ocasiones, se murió. Y respecto a Salinas Pliego, yo siempre lo estoy observando porque siento que es como ese perfil que pudiera armarse en miras como al futuro 2030, estoy pensando más adelante, porque trae él una cuestión como muy confrontativa con el gobierno y muy pública. Él es una persona que está siempre en Twitter, que ofrece pagar por cosas, que habla con la gente, es decir, yo siento que está armando como una imagen pública peligrosa que hay que estarlo observando. Es una persona absolutamente descarada porque debe muchísimos impuestos y independiente de que el gobierno haya intentado pactar con él, que ahí difiere un poco Arnoldo, porque siento que cuando el objetivo es recaudar, a veces tienes que hacer condonaciones para que te paguen, porque entre eso y irte a juicio te vas a demorar mucho, y yo lo pienso más bien como abogada eso. Se dice hay mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Y en ese sentido, más bien hay que estar mirando a Salinas Pliego, su descaro, la forma como operan estos empresarios, en el sentido que ellos creen que pueden llegar a un país, extraer recursos naturales, aprovecharse de la mano de obra, no pagar impuestos. Y el mismo presidente lo dijo en la mañanera de ayer, que México es el único país donde las mineras extraen recursos naturales no renovables y no pagan un peso de impuestos. Entonces, ese es un gran tema y Salinas Pliego es otro que también va a haber que estar observando. Bien, gracias, Ingrid. Temoris Greco, por favor, postrecito final, por favor. Entre el 1,000 millones de vulgaridades que se pueden mencionar sobre Salinas Pliego está que, y esto me enteré ayer, que ese tipo que apareció golpeando mujeres y arreando contra todo el mundo en el 8 de marzo, pues Salinas Pliego ofreció comprarle una moto si le daban 5,000 retweets explicando por qué. O sea, estaba buscando que la gente se pusiera a justificar la violencia de ese tipo. Y no logró 5,000, logró más de 20,000. O sea, no sé qué me da más pena si el vulgar el arrogante o toda la gente que fue a hacerle segunda con eso. O sea, es muy, muy penoso. Pero bueno, nada más también invitarlos a leer el comercial mundoabierto.info. Tratamos cómo están indignados en Israel, están indignados porque ya el gobierno de Estados Unidos ya no sabe qué hacer con Netanyahu, con el primer ministro de Israel, y ya están pidiendo que haya elecciones y lo están llamando obstáculo para la paz. Claro que les ha tomado más de 30,000 muertos empezar a hartarse de Netanyahu, pero es un movimiento significativo. Y hoy vamos a publicar también pues un pequeño análisis sobre pues esta campaña sucia contra López Obrador. Resulta ser una inversión desastrosa. No da un retorno a sus paganos, a quienes la financian. Entonces, el mundoabierto.info. Bien, pues vamos a agradecer a Arnoldo Cuellar, Ingrid Urgelles y Temoris Greco. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Gracias por este martes. Hasta pronto. Muchas gracias. Abrazos. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos en el Covadonga. Eso. Que Avísanos conste. cuando vengas. Órale.